Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer para mí, mis queridos suscriptores, en poder grabar otro vídeo con ustedes. Se les pide mil disculpas porque este vídeo se iba a subir ayer al canal, pero desgraciadamente lo que pasó es que la crítica me llevó mucho tiempo y no se pudo subir al canal, así que lo estoy grabando en este momento para poder subirlo porque a las 9 seguramente tenga que participar, tenga que estar en el chat de una tertulia literaria en la que está mi amiga Olguita. Lo primero de todo que deseamos es felicitar a mi suscriptora favorita, Joni M. Martin, sin el cual este canal no podría seguir subsistiendo. Es felicitarle por su cumpleaños. Y Trumpy también te felicita, Joni. Pues sí, eso es lo primero. Lo segundo de todo, caballeros, es que ya somos 98 suscriptores, ciertamente, y ya puedo ver algunas de las cuentas, o por lo menos YouTube me muestra algunas de las cuentas. Esto es posible gracias a que ya somos bastantes, bueno, ya somos un número destacado de suscriptores, muchos más de los que yo había pensado en un principio, cuando, instigado por mi jefe, el tío Alberto, me abrí este canal. Y estoy muy contento de que ciertamente seamos más y ya me permita conoceros y familiarizarme con vosotros. No me muestra todas las cuentas, pero al menos, ya por lo menos algunas de las cuentas sí que me las muestra. O sea, que ya me puedo hacer una idea de quién es suscriptor mío en el canal. Quería dar las gracias a uno de los últimos suscriptores, a Darío Gaspar, que comentó alguno de mis vídeos y bueno, dijo que tenía una voz muy bonita. Bueno, sí, siempre me había gustado. Bueno, no es la primera persona que me lo dice. Bueno, yo pensé que podía tener una voz mejor, pero que una voz más varonil, quizás. Pero bueno, ciertamente me voy a conformar con la que Dios me ha dado, ciertamente. Estuvimos un poco Estuve el martes hablando con mi amigo, sí, el martes hablando con mi amigo Jaime, y que os manda recuerdos, sí, y no pudimos jugar a Yaku Fonslan, o sea, Viaje al centro de la Tierra, por una sencilla razón, y es que ciertamente lo que pasó, damas y caballeros, es que ciertamente su hijo no pudo dormirse y no pudimos jugar la partida, pero me alegro ciertamente de que al final consiguiera dormirle. Ciertamente, estuvimos hablando de libros y de muchas cosas y le pedí consejo para un tema muy importante, porque el día 24 de abril va a ser un día muy importante y tengo que tenerlo todo muy preparado, tengo que tenerlo todo preparado. También me gustaría decirles que mi amigo, el youtuber Quillo Barrios, mi maestro, va a crear una membresía. Yo, por desgracia, no podré ciertamente colaborar en el canal porque ya sabéis que yo no tengo mucho dinero, pero ciertamente lo que quería deciros es que, a diferencia de Quillo, yo ya sabéis que no estoy aquí por afán de lucro y que todos los vídeos que haga van a ser gratis. Además, si encima pongo membresía, me quedaría sin nada. Así que yo ciertamente todos los vídeos que hagamos en este canal van a ser absolutamente gratis. Y después, más o menos, vamos a hablar de mis diferentes vídeos futuros que vamos a hacer para el canal, porque van a ser muy interesantes. En este caso, mis queridos suscriptores, vamos a hablar de un libro muy interesante y que trata de una cuestión también muy curiosa. Bueno, cierto, que no ven, solo ven la portada, pero es necesario. Ajá. En este caso vamos a hablar, no sé si lo pueden ver ustedes por acá, de la... ¡Uy! Madre mía. Trumpy, a ver si... ¡Bien! Trumpy me hace de sostén. ¡Qué bueno es mi elefante! Es el mejor elefante del mundo. Y el que no esté de acuerdo, que emita su voto de protesta. Gracias a Trumpy pueden ustedes ver el título del libro en cuestión del que vamos a hablar, La campana de Islandia. Perdón, La campana de Huesca. La campana de Islandia es otro libro de un escritor premio Nobel islandés llamado Halldór Laxness. Y bueno, sí, era un poco irregular. Había partes geniales y sublimes y otras partes enormemente pesadas y tediosas, pero de este libro también podría decirse algo similar. Es un libro que empieza un poco flojo, pero que va mejorando según se avanza la obra. Esta obra fue escrita por un joven de 24 años en el año 1853, que se acabaría convirtiendo en una de las figuras más relevantes del conservadurismo español y de la política española. Ciertamente la primera acción de mérito de Antonio Cánovas, del malagueño Antonio Cánovas del Castillo,
fue ciertamente la publicación del manifiesto del Manzanares, que fue el armazón ideológico que se utilizó para un poco para mostrar la oposición a los nuevos gobiernos de la reina Isabel II, en este caso al conde de San Luis, que era enormemente impopulares. Les recuerdo más o menos la máxima, una de la frase más célebre del manifiesto del Manzanares de 1854 de Antonio Cánovas del Castillo. Queremos la unión del trono y el altar, queremos la defensa del trono sin camarillas que lo deshonren. De eso se trataba, ciertamente, de evitar las corruptelas de la monarquía isabelina y el gobierno de favoritos. Especialmente era enormemente impopular la reina madre Cristina de Borbón y Nápoles. Era muy impopular y muy odiada. Y la relación con su favorito, con su marido morganático, Agustín Fernando Muñoz. Y bueno, también los negocios del Marqués de Salamanca habían desacreditado enormemente esa parte del gobierno isabelino, así que los moderados de Narváez, los moderados puritanos, creo que lo he dicho bien, con Pacheco y Ríos Rosas, luego ciertamente los progresistas suaves y luego los progresistas más o menos de Olózaga y de Espartero llegaron a un pacto y consiguieron que, que dos generales opuestos, tanto O'Donnell como Leopoldo O'Donnell como Baldomero Espartero, se pusieran de acuerdo para acabar con el gobierno del conde de San Luis, teniendo lugar una batalla llamada la Vicalvarada, que bueno, que no ganó ninguno de los dos bandos. Sin embargo, hubo una serie de algaradas populares que provocaron la caída del conde de San Luis y de los sucesivos gobiernos, que fueron los gobiernos del general Córdoba y luego del duque de Rivas, paradójicamente, que era un liberal, pero al final se acabó convirtiendo en una especie de represor, por lo que al final más o menos la reina se vio obligada a cesar bueno, al duque de Rivas y a los ministros anteriores y a hacer un bienio que se fue conocido como el bienio progresista, que fue desastroso. Intentaron crear una constitución, fue un desastre. Hicieron la desamortización más terrible contra la Iglesia y los ayuntamientos por Madoz. Esto se debía a una cosa: España siempre quedó en una situación muy frágil después de la famosa Guerra de la Independencia, que ya saben que va del 1808 a 1814. Se derrotó a los franceses, pero a costa de un enorme esfuerzo. Y hay quien piensa que la decadencia de España pudo empezar o bien en la batalla de Trafalgar en el año 1805, o bien ciertamente con la Guerra de la Independencia, que endeudó al país y que en realidad no es una guerra contra los franceses, pero también es una guerra civil entre los españoles, ya entre las dos facciones, entre la facción de los liberales y los absolutistas contra los afrancesados. Luego esa facción, la de los liberales y los absolutistas, se pelearían y se enfrentarían entre ellas. Y ciertamente esto nos colocó siempre en deuda con Inglaterra, que nos cobró unos préstamos terribles. Y ciertamente no se puede entender el ascenso de los políticos liberales sin la influencia inglesa, ciertamente. No se puede entender ni a Riego, ni a todas las intentonas golpistas liberales, ni el gobierno de Isabel II, si no es por ejemplo, Mendizábal, por ejemplo, llegó gracias a eso, a la vinculación que tenía con la casa Rothschild y con Inglaterra, ciertamente. Gracias a eso pudo llegar Mendizábal al poder y hacer esa terrible desamortización. Esta de Madoz fue aún peor que la de Mendizábal, ciertamente. También, bueno, se intentó el sufragio universal, un montón de cosas que fracasaron porque no se atrevieron a ir más. Bueno, la libertad de cultos, también un montón de cosas que, en parte por el conflicto entre Leopoldo O'Donnell y Espartero, y también porque hubo levantamientos generales. Sobre todo, ya empezamos con el movimiento obrero, al menos en Cataluña, pero también hubo levantamientos en Aragón, en Valencia y en Castilla y León. Ciertamente se llevó al diputado progresista Escosura a investigar, y más o menos Escosura
avisó a Espartero de lo que estaba tramando O'Donnell y finalmente, bueno, pues se reprimieron los levantamientos y ciertamente se obligó a dimitir a Espartero y empezó otra nueva etapa, la Unión Liberal, relegando un tanto a Antonio Cánovas del Castillo, que aquí da la sensación de que es un diputado progresista y no lo es. Antonio Cánovas del Castillo siempre fue un monárquico, nunca pensó, como por ejemplo los progresistas o los demócratas, pienso en Sisto Cámara, en derrocar a la reina y poner una república como más o menos se planteó luego en el año 1868, que fue que con Prim, con el brigadier, con Serrano, que también estuvo metida en esta intriga. Serrano también colaboró era el hombre más traidor de la monarquía isabelina, quizás el general más desleal de todos, que fue además amante de la propia Isabel II, que tuvo muchos amantes, eso hay que reconocerlo. Y luego Topete, que bueno, Topete no pintaba nada, seamos sinceros. Se puso una monarquía masónica, que es la monarquía de Amadeo de Saboya, que nunca fue popular y al ser asesinado su principal valedor, Prim, por Polio Angulo, aunque yo creo que detrás de eso estuvo el duque de Montpensier metido en ese asesinato. Después de ese asunto, pues bueno, eh, Antonio Cánovas del Castillo se convirtió en el jefe de la facción monárquica. Yo creo que Antonio Cánovas del Castillo siguió un gran modelo y es el modelo de Benjamín de Israel. Y yo creo que le imitó en todo, hasta como novelista. Ciertamente que yo sepa, esta es la única novela que yo creo que escribió. No tuvo un éxito de crítica muy arrasador, o sea, no, fue muy vapuleada por los críticos, pero bueno, no es lo peor que se ha leído, como se verá. Israel, y por si les interesa a ustedes, yo les recomiendo la biografía de André Maurois. Su biografía había escrito varias novelas, Civil, Lotario, Tancredo, las dos Inglaterras, varias. Había escrito varias novelas. Y yo creo que se nota bien, ante todo, en el caso de Antonio Cánovas del Castillo se nota una cosa, es un anglófilo, estamos ante un anglófilo y un conservadurismo que es más liberal que, por ejemplo, que los anteriores próceres del conservadurismo. Yo creo que a Balmes no le podemos considerar conservador, yo creo que a Balmes le podemos considerar tradicionalista, en este caso posibilista, Viluma. Está más o menos en la línea que yo más o menos defendería, que es la idea de resolver el conflicto entre los liberales monárquicos de la reina Isabel II con los carlistas tradicionalistas de Carlos María Isidro. Ya saben que hubo una guerra civil, hubo 3 guerras carlistas. La segunda y la tercera podrían haberse evitado si hubiera habido un matrimonio que era lo lógico, entre la reina Isabel II y el candidato carlista que era el conde de Montemolín. Eso se podría haber evitado, pero se optó por el nefasto Francisco de Asís porque le interesaba a la reina madre, en este caso a la reina regente María Cristina de Borbón, le interesaba y ciertamente era la peor opción posible. Se podía haber cogido un Coburgo. Es una mujer, Isabel II, que es muy parecida ciertamente a la reina Victoria. Lo que pasa es que Inglaterra tenía un imperio y España no, y una clase política que era infinitamente mejor que la nuestra. Pero volviendo al tema de Inglaterra, es que esto se nota, ciertamente, a diferencia, por ejemplo, de Balmes o del otro gran prócer del conservadurismo español. Aquí lo pueden ustedes ver, creo que pueden ustedes ver el libro de Donoso Cortés, este ensayo que fue profético sobre, vamos a ver si lo ven ustedes, catolicismo, el liberalismo y el socialismo en España. Este libro fue profético y más o menos yo creo que empareja a Donoso Cortés, que en un principio fue liberal Donoso Cortés. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Donoso Cortés, ante todo, fue un político liberal, ciertamente. Pero poco a poco pero viendo los excesos del liberalismo, supo ver sus males. Y al final se quedó en la facción más moderada, en este caso el conservadurismo, y publicó este ensayo que fue esclarecedor y yo creo que le acerca un poco al otro gran político conservador, que es Edmund Burke, aunque Burke militó en los Whig, que es el partido liberal. Pero claro, los Whig vieron el peligro, pero este fue un Whig que, a diferencia de, por ejemplo, de Fox, sí que vio el peligro que encarnaba la Revolución Francesa. No le dio tiempo a conocer el terror de Robespierre, o por lo menos la obra de las reflexiones de la Revolución Francesa, que yo creo que
Es el manual contrarrevolucionario perfecto, junto con el del Joseph Lemaistre, por ejemplo, y también Bonal. Es el programa perfecto del programa del conservadurismo y sobre todo la oposición a ciertamente el liberalismo, el conservadurismo. Ciertamente es el programa perfecto el que encarna Edmund Burke. Pues aquí más o menos fue profético. En este libro que lo volvemos a mostrar, Donoso Cortés ya denunciaba, no denunciaba en este momento el marxismo porque todavía Karl Marx todavía no había llegado, pero ya denunciaba las derivas del socialismo utópico y del anarquismo, o sea, no tan bien que a lo mejor como podría haberlo hecho Proudhon, que se lanzó como una fiera contra sus compañeros, Proudhon, pero sí ciertamente podemos decirles que Donoso Cortés ya ciertamente fue profético en sus críticas. Publicó varios ensayos y comparó tres modelos. La doctrina católica, el liberalismo, o sea, sobre todo hay una crítica al político Guizot, que fue el ministro de la monarquía de Luis Felipe de Orleans, y sobre todo que era hugonote, es decir, protestante, y tenía una visión muy hostil al catolicismo. Critica sobre todo eso y sobre todo también, y luego critica ya el socialismo utópico que curiosamente empezó un sacerdote ultramontano llamado Lamennais. Supongo que ustedes lo conocerán a Lamennais. Y luego fue continuado por San Simón, y luego ya saben todos los que vienen. En un principio el socialismo utópico podemos considerarlo como una especie de secta gnóstica. El socialismo acabaría degenerando en una especie de satanismo, ya con Karl Marx. Como ya les dije, Karl Marx no lo hemos denunciado. Pero lo que quería decirles, Antonio Cánovas del Castillo va a ser un conservador, pero un conservador en clave anglófila. Y por eso hay que entender que, como es anglófilo, su visión de España es muy negativa, sobre todo la visión de los Habsburgo, por ejemplo. A Antonio Cánovas del Castillo le debemos esa visión tan hostil que hay por los Austrias menores, es decir, por Felipe III, Felipe IV, y también de Carlos II, que ciertamente hay que reempezar a evaluar y a ver con ojos distintos. Quizás ese tema quizás podamos hablar cuando hagamos una crítica de este libro, que es el segundo de la lista de momento de la clasificación. Nos estamos refiriendo, Trumpy, me estás fallando, a Más perenne que el bronce de Laszlo Pasut. Supongo que algún día se escribirá una reseña. Al fin y al cabo, es el mejor libro de momento que el segundo mejor libro que se ha leído en este canal. De momento, por lo menos en este año 2025, les quiero decir. Pues a él le debemos en parte esa visión tan negativa de los Austrias menores. A ver, hay escritores, un Modesto Lafuente y todo esto. Vamos a ver, como ya se les ha dicho a Antonio Cánovas del Castillo, y les pido perdón por no estar hablando todavía de la novela, pero es que es importante conocer a este hombre por lo básico que ha sido Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo va a ser famoso ya en la Restauración cuando se convierte en el líder del partido monárquico y se convierte en el instructor y en el maestro de Alfonso XII. Y más o menos es el ideólogo del manifiesto de Sandhurst, que más o menos promete moderación, no sé qué. Es un momento muy duro porque España está embarcada en tres guerras. La guerra cantonalista con la desastrosa Primera República, está embarcada en la guerra de Cuba, que supongo que la mayoría de mis suscriptores conocerán, porque ya saben que son cubanos y conocerán el tema. Y luego está la guerra carlista, que se va a terminar. La guerra de Cuba no terminaría hasta el año 1898. La iba ganando España, pero ya saben, la intervención estadounidense lo cambió absolutamente todo. Zanjó la guerra chiquita, ese tipo de cosillas. Ya supongo que si algún día leemos algo de la historia de la guerra de Cuba, ya hablaremos ya se hablará de ese tema, ciertamente. Mi amigo José Luis Fanjul también, por ejemplo. Por ejemplo, este tema también supongo que lo conocerá ciertamente. Pues más o menos lo que hace, en un principio lo que desea Cánovas del Castillo es que caiga por su propio peso, o sea, el sexenio democrático. Ya saben que hubo una dictadura, Pavía disolvió las Cortes, Pavía acabó con la Primera República y se impuso una dictadura militar con el traidorzuelo de Serrano.
pero fue tan mal las cosas que al final se aceleraron las cosas. Hubo un pronunciamiento monárquico en favor de Alfonso XIII y el general Arsenio Martínez de Campos en segundo, que por cierto estaría también en la guerra de Cuba, dio un golpe militar y acabó con la dictadura de Serrano. Y creo que hizo bastante bien, porque... Y llegó el gobierno de Alfonso XII y el comienzo de la restauración, que para mí es muy importante porque la restauración canovista yo creo que es la que ha influido en el régimen de la transición actual. ¿En qué se basa? Por primero, en la creación de dos grandes partidos hegemónicos que se van sucediendo en el poder, más o menos igual que los Whig, que los Tories y los Whig. Más o menos Antonio Cánovas del Castillo sería el Tory, o sea, sería el Partido Conservador, y Mateos Prase de Sagasta, un amigo y compañero y rival de Antonio Cánovas del Castillo, sería el candidato del Partido Liberal, o sea, de los progresistas. Quedaron fuera, por ejemplo, el Partido Socialista, los partidos independentistas o regionalistas catalanes, y los partidos republicanos y los carlistas. Esas serían las formaciones que se quedarían fuera ante los dos partidos hegemónicos. Fue un momento de enorme corrupción. El sistema se mantenía primero, incluso primero hubo dos cosas que lastraron este régimen ya conocido como la Restauración. La temprana muerte de Alfonso XII, que llegó muy pronto, pero aún así había esperanzas porque la segunda reina, la primera ya saben que fue María de las Mercedes, y de esta forma se desactivó la opción de Montpensier, que Montpensier siempre estuvo resentido porque quería ser el rey de España. Y bueno, él no lo pudo ser, pero al menos una hija suya pudo ser reina de España. Pero la reina María de las Mercedes murió y no dio ningún hijo. Luego se casó con María Cristina de Habsburgo, que sí que dio un hijo. O sea, el rey se muere y ese mismo año nace el hijo, Alfonso, el llamado Alfonso XIII. Entonces ocurre una cosa terrible. No se sabe si estuvo implicado con el tema de la guerra de Cuba, pero un anarquista llamado Angiolillo va y mata en un balneario a este hombre, Antonio Cánovas del Castillo. Y es entonces cuando el régimen se descompone. Más o menos hay hombres capaces, como por ejemplo Dato, Canalejas también es capaz, aunque tuvo una política un poco más antieclesiástica. Más o menos el candidato conservador es Maura, pero ya les digo que hay personalismos y escisiones. Y luego también está, pues no sé, los candidatos progresistas. Pienso en Prieto, o sea, los liberales. Prieto, por ejemplo, el conde de Romanones, o sea. Son cosas muy interesantes, pero ciertamente España ocurre el desastre del 98 donde perdemos todo. Nunca se sabe qué hubiera pasado si hubiera estado Cánovas del Castillo. Hay algunos que piensan que fue una traición y que España en realidad nunca perdió esa guerra y que lo que pasó fue que llegó a una especie de acuerdo con Estados Unidos y que para que ciertamente entregar Cuba y Filipinas. Recordemos, España fue un país que perdió la guerra pero sufrió compensaciones, algo muy raro. Si tú pierdes la guerra no sufres compensaciones, eres tú quien las pagas. Pues Estados Unidos estuvo compensando a España. Hay quien piensa que pudo ser la masonería quien se quedase con el dinero de las compensaciones por las pérdidas de Filipinas y de Cuba y de Puerto Rico. Es el fin de la España de ultramar, como se diría. Ya perdimos todo esto con los llamados libertadores, en la década de la primera década, la segunda década del siglo XIX y la tercera con el Ayacucho, ya saben. Y más o menos yo creo que ya después de contar un poco, bueno, ciertamente, como ya les hemos dicho, la transición que hizo, sino repetir la fórmula. Lo que pasa es que, aparte de un partido de izquierdas, en este caso el Partido Socialista, y de un partido centro o centro-derecha, en este caso la UCD, luego la Alianza Popular o el Partido Popular, se incorporó a esta ecuación varias fuerzas que en muchas no comprometidas con la democracia, como fueron el Partido Comunista, que ha mutado varias veces, Izquierda Unida, ahora Podemos y ahora el partido de la señorita Yolanda Díaz ahora. Y luego tenemos, por ejemplo, a los independentistas, tanto vascos como catalanes, que no tienen, por supuesto, ninguna clase, por ejemplo, de compromiso con el sistema actual. Veremos a ver lo que ocurre. Esta novela, como ya les he dicho, Cánovas del Castillo la escribió en el año 1853. Yo creo que más que el modelo de Sir Walter Scott,
perdón, el modelo de Alejandro Dumas, lo que hizo Antonio Cánovas del Castillo, como la mayoría de los conservadores, fue seguir el modelo escotiano de Sir Walter Scott, porque Alejandro Dumas, pese a ser católico, estaba considerado como impío, como la Iglesia no le tenía mucho aprecio por sus ideas liberales y se le consideraba un impío, así que se prefería al protestante Sir Walter Scott. Y ha habido un gran problema, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que sí que tuvo alguien que novelase su historia, en este caso Alejandro Dumas, que noveló toda la historia de Francia. Nos podrá gustar o más o menos el enfoque con que, pero la noveló. Ciertamente aquí en España cada uno hizo la guerra por su cuenta. Y al estar contaminada por liberalismo, la novela histórica española es completamente hostil a la historia de su país. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. Aparte de que es enormemente floja. En mi opinión, ¿quién es el mejor novelista de España del siglo XIX? En mi opinión, sin duda alguna, es Benito Pérez Galdós, que Benito Pérez Galdós fue amigo de dos grandes escritores. En este caso estamos hablando del novelista José María Pereda, cántabro y muy católico, y también en el mismo caso el otro padre del conservadurismo español, aunque muy diferente muy diferente de Antonio Cánovas del Castillo. Nos estamos refiriendo a Marcelino Menéndez Pelayo, que es el otro padre del conservadurismo español y que fue un notorio antiilustrado y muy crítico con el gobierno de Carlos III. A partir de ahí, según él, empezó la decadencia de España. Es muy conocido por su historia de los heterodoxos españoles, ciertamente. Vamos a ver. Y ciertamente ya creo que ya podemos ya empezar, aunque hayamos pasado 26 minutos ya de vídeo, creo que ya se puede hablar ciertamente de la novela que se va a comentar a continuación. Lo primero que quiero decirles es que en lugar de poner la portada de la campana de Huesca, hemos decidido poner otra portada. En este caso, el cuadro pintado por Casado Alisal del 50, porque ya verán que es mucho más bonita y más espectacular, ciertamente. Lo que hace ciertamente, según Antonio Cánovas del Castillo, inspirándose en una leyenda ciertamente que ocurrió, es la historia de Ramiro II el monje, que más o menos acabó bueno, siguiendo el consejo de un abad o de un eclesiástico, decidió poner fin a la vida de los turbulentos nobles. Lo que hace más o menos Antonio Cánovas del Castillo es una cosa. Es ciertamente adaptar una crónica mozárabe a nuestro tiempo, contando la historia y la leyenda. O sea, en esta novela más o menos se ha introducido un tema muy curioso que no se ha explorado mucho en la novelística española, el tema de los almogávares. Los almogávares en un principio su origen no es cristiano, en un principio eran como un grupo de gente que se echaba al monte y que se dedicaba a saquear. En un principio eran musulmanes, pero poco a poco los cristianos fuimos copiando el modelo y yo creo que fue a partir de Alfonso I el Batallador cuando se constituyeron. En un principio eran partidas y yo creo que formaron partidas de guerreros, generalmente gente que está en la montaña, de conducción humilde que más o menos se dedicaba a asaltar y atacar a la gente. Sobre todo eran una especie organizaban emboscadas, racias y tumultos contra los musulmanes, convirtiéndose en su peor pesadilla. Pero ojo, podían también dedicarse a labores delictivas. Se convirtieron en una gran fuerza de choque y ciertamente en un cuerpo militar muy codiciado. Ya hablaremos ciertamente de los almogávares un poquito al final cuando hablemos del final de esta novela. El protagonista de esta novela es un almogávar muy joven llamado Aznar Garcés. Su padre, por ejemplo, García Aznárez, llegó a luchar para los reyes, Sancho Ramírez, Alfonso I el Batallador. Cabe reconocer una cosa, el reino de Aragón fue creado por un tal Aznar Galíndez, pero por alguna razón pasó a esa figura gigantesca de la historia llamado Sancho Garcés III, que al final podría haber sido el unificador de España. Se quedó con todo, menos con el condado de Barcelona, lo tenía todo. Tenía Navarra, llegó a tener Castilla, no llegó a tener León, pero su hijo Fernando I llegó a poseer el reino de León derrotando a la monarquía leonesa en la batalla de Tamarón. Llegó a ser el monarca más grande de su tiempo, Sancho Garcés III.
Y este Sancho Garcés III cede Aragón a un hijo suyo llamado Ramiro I. Como es ilegítimo este Ramiro I, a diferencia de Fernando I, y a diferencia de García, que es el primogénito, pues más o menos hace una cosa muy valiente, o sea, pedirle al Papa que se convierta en el señor de Aragón, o sea, más o menos un estado muy parecido al que tenía Nápoles, o sea, declararse vasallo del Papa, y así más o menos se legitima. Es evidente que es un reino mucho más débil que Castilla y por lo tanto casi todas las guerras las va perdiendo Aragón. Así. Y de todos los reyes que hemos citado, o sea, Ramiro I, luego después de Ramiro I viene Sancho Ramírez, que consigue ser rey de Navarra por un tiempo, Sancho Ramírez, y luego se perdería. A la muerte de Sancho Ramírez se perdería y volvería a tener un monarca independiente, otro García. Luego viene Pedro I, que este Pedro I conquista Huesca en el año 1096 y colaboró con el Cid en la conquista de Valencia. Y luego viene este Alfonso I. Pedro I y Alfonso I son hermanos. De todos estos monarcas que les he citado, tres de estos, Ramiro I, Sancho Ramírez y Alfonso I el Batallador, mueren en batallas o en guerras, luchando contra o los musulmanes o contra otros reinos. No sé si me parece que Ramiro I, no sé si fue asesinado en la guerra de los tres Sanchos. No me acuerdo muy bien de ese tema, ciertamente. La guerra de los tres Sanchos entre Sancho II el Fuerte, Sancho IV de Navarra y este... Bueno, sí, bueno. Y luego se puede decir que es que hay algo que no se les ha contado y que tenía que haber contado Antonio Cánovas del Castillo en esta novela. Y es que ciertamente Alfonso I, que era un monarca muy piadoso, estaba casado con la reina Urraca I, pero se llevaban a matar. Aparte de que el trono no iba a ser para el heredero de Urraca y el hijo que hubieran tenido Urraca y Alfonso I, porque este ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, en este caso el matrimonio de Raimundo de Borgoña. Y tuvo un hijo llamado Alfonso VII, que sería un gran monarca, ciertamente. Esto llevó, al morir este Alfonso I, no tiene ningún heredero. ¿Y qué es lo que hace Alfonso I? Hace algo rarísimo, que es ceder la corona de Aragón a las órdenes militares, en este caso a los templarios, a los hospitalarios, y a los caballeros del Santo Sepulcro. Se lo cede a todas esas órdenes. A los nobles no les gusta esta solución. ¿Y qué es lo que hacen? Ir a un monasterio y rescatar al tercer hermano, es decir, a este Ramiro II, el monje. Van, lo sacan del monasterio y le entronizan. Y a donde van tanto Aznar Garcés como su amigo, este hombre mayor, también almogávar, Fortuñón, es a la toma de posesión y a la corona. Una de las cosas que más me ha gustado es la geopolítica y la descripción de la geografía física del reino de Aragón, en este caso la descripción del río y sobre todo la composición de los diferentes grupos, tanto religiosos como sociales. Pienso, por ejemplo, en los cristianos, primero, que eran muy diferentes. Estaban las familias de descendencia de los romanos, estaban los godos. Sobre este tema yo les recomiendo a Daniel Gómez Aragonés, a mi maestro, uno de mis miembro también de historiador y gran especialista en los pueblos germánicos. Y aparte de los godos estaban también los vascones, los que ya hablaban el vascuense, la lengua vascuense. Y luego estaban por aquí los francos, incluso catalanes también había por ahí. Esos los componían los cristianos. Luego está los mozárabes, que también son cristianos, pero son cristianos que han vivido en tierras musulmanas y están arabizados. Son cristianos, pero están muy influidos por la cultura árabe. Y luego ya están los que ya no son cristianos, es decir, los musulmanes, que son de dos tipos, los musulmanes que ya conocemos y los mudéjares, que es lo contrario de los mozárabes. Mozárabe quiere decir arabizado. El mudéjar son los musulmanes que viven en territorio cristiano. En cambio, los musulmanes, vamos a llamarlos así, musulmanes. Sobre este tema creo que ya hemos hablado cuando se hizo la crítica del jinete de luz, ciertamente. Y luego están los judíos, que los judíos no aparecen tampoco, y tampoco es que se hable mucho de los musulmanes. Sí, aparecen dos aquí, pero judíos no aparecen. Sí, se habla del barrio judío, de Huesca y todo esto. A lo que asisten tanto Aznar Garcés como Fortuñón es a
a la coronación de Ramiro II y ven que es un monarca que está aterrorizado, acongojado, que no parece un rey. De hecho, se burlan de él llamándole el cogulla, recordando su pasado como benedictino, en este caso Benito, porque más o menos lo que hace Antonio Cánovas del Castillo es seguir ciertamente o sea, el idioma o la lengua en que está escrita. Se supone que esto es una crónica mozárabe que él ha adaptado para la novela, la ha adaptado. Y bueno, más o menos lo primero que tiene que hacer es jurar. El juramento que propone los eclesiásticos es muy razonable. Pagar el diezmo a la iglesia, respetar los concilios y y obedecer teológicamente lo que diga el Papa. Eso es razonable. Pero lo que piden los nobles, en este caso, Ferriz de Lizana y otro Ferriz de Lizana y Roldán y García Vidaura ya más o menos es una especie de tragalá, o sea, una cesión total. Los nobles lo que buscan es recuperar todo lo que han perdido con los monarcas anteriores, especialmente con Alfonso I Batallador. Lo que buscan es recuperar sus castillos, sus privilegios y le humillan, o sea, diciendo que si tú quieres que te aceptemos como reyes, tienes que reconocernos y darnos todo lo que nos han quitado, incluso más, y aumentar nuestros derechos. Y esto generalmente ya genera el primer choque entre Aznar Garcés. Aznar Garcés es un personaje que me ha desagradado enormemente. Yo creo que, junto a los escrúpulos del rey, yo creo que es lo peor de la novela. Aparte que es una novela que empieza muy flojo y va mejorando poco a poco según va avanzando la novela. Ciertamente. Pero es un personaje que muy resentido, muy amargado. Odia a los ricos no porque sean ricos, no los odia porque son ricos. Es que hay muchas cosas, es resentido, es un personaje que odia a los ricos. En un principio yo quería decir que este vídeo lo iba a llamar una lección que nuestras élites no iban a olvidar, pero yo creo que ciertamente me hubiera granjeado muchos problemas. Yo tampoco es que sea fan de los millonarios, pero mi odio por los ricos está más cercano a G.K. Chesterton, por ejemplo, y a Frank Capra que, por ejemplo, a un Karl Marx, por ejemplo. Nunca me ha gustado el marxismo. Yo nunca he querido matar a los ricos para quedarme con sus bienes. Ciertamente, a mí, yo no odio a los ricos. Yo no tengo nada, por ejemplo, contra Amancio Ortega, por ejemplo, o contra Roig. En cambio, gente como Soros y como Bill Gates sí que me preocupan y me causan especial temor y suspicacia y ciertamente me he ganado muchas críticas muchas veces por hablar en contra de ellos, sobre todo de Bill Gates y de Soros, ciertamente. A mí no me preocupa, a mí no me preocupa que una persona sea rica. Lo que no me gusta de los ricos es cómo han conseguido esas riquezas y cómo las utilizan. Ciertamente yo quiero recordarles que gran parte de lo que yo hago es luchar ciertamente con esa especie de neomaltusianismo que se ha impuesto en las élites plutocráticas estadounidenses, que siguen las teorías de Malthus y ciertamente ha impuesto ciertos dogmas que, como ejemplo, ese ecologismo radical, ciertamente la destrucción de la familia, la, también la anticoncepción, y sobre todo unas políticas muy anticristianas y sobre todo esto de fomentar una inmigración que poco a poco va destruyendo a los pueblos. De ahí que por eso sea muy crítico con estos millonarios y con estos ricos. No porque yo sea marxista, que yo creo que queda bien claro que yo no soy socialista para nada. En todo caso, si ustedes quieren saber lo que yo profeso, yo soy un conservador muy cercano al tradicionalismo y si yo pudiera tener un credo político sería distributista, como más o menos G.K. Chesterton. Más o menos cuando yo hice un test para ver qué tendencia política yo tenía, yo creo que podría considerarme como un teócrata distributista y yo creo que es la mejor definición que se me puede hacer a mí mismo. No creo en una teocracia como la musulmana, donde hay que matar a todos los que no piensen como yo, más o menos, pero a no ser que me pague dinero por profesar su fe, nunca estaría eso. Creo que la religión debe ser la católica, pero se debe respetar cualquier clase de culto, incluso la increencia. Eso sí, siempre defendiendo la fe católica. Yo lo tengo absolutamente claro, que mi forma de ver la política es absolutamente diferente de lo, por ejemplo, de los democristianos, que ciertamente tienen muy poco de demos y de cristianos absolutamente nada, más bien de anticristianos. Pero en fin, ya no les entretengo más con este tema.
lo que quería denunciar era eso, era la radicalidad y el resentimiento de Aznar Garcés. No es del todo injustificado, puesto que uno de los personajes de esta novela le ha matado a un hermano. También habría que decir en qué condiciones murió el hermano. Ya hemos dicho que los almogávares, algunas de las actividades que hacían no eran precisamente muy cristianas, ni tampoco muy éticas, ni moralmente. Ya hemos dicho que muchas veces podían dedicarse a los secuestros y al bandidaje, o sea, que a veces actuaban como bandoleros, aunque eso sí, era un cuerpo muy bueno. Ciertamente aquí las técnicas de combate de los almogávares están muy bien descritas por Antonio Cánovas del Castillo. Otra cosa que sí que, o sea, hay un momento en que el rey, que no es un hombre muy marcial ni muy valiente, pues monta un caballo, el caballo se le encabrita, o sea, se le descabalga y está a punto está a punto de matarse, o sea, el rey, porque el caballo está a punto de desnucarlo. Y entonces le salva el almogávar, le lanza un dardo, en este caso supongo que será un virote o una honda, y mata al caballo y salva al rey, y el rey le dice que está en deuda con él y que cualquier cosa que le pida se la concederá y que vaya a visitarle. Y entonces es cuando entonces nos enteramos de varias cosas. Primero, que los nobles han secuestrado o le han incautado a Ramiro II una carta del superior de Ramiro II cuando era monje, donde le aconsejaba deshacerse de los propios nobles. Y luego vemos como el rey va a ver a otro abad, no el abad que él tenía, sino a otro abad, y ciertamente y empieza a decirle que bueno, que él había sido monje, pero que ha quebrantado todos los votos de la regla regular, es decir, la obediencia, pobreza y sobre todo la castidad. Y vamos, como el abad es una persona ahí muy severa, dice, ¡ay, hijo mío, qué has hecho! ¡Ah! Lo que pasa es que lo que no le ha dicho es que es el rey y que era una necesidad vital que él dejase ciertamente, era una necesidad vital que él abandonase, que él cediese bueno, dejase de profesar como monje para ocuparse de las labores del reino. De hecho, es que lo gracioso es que ciertamente este abad luego había votado por a favor de que Ramiro II fuera rey porque lo consideraba una necesidad de Estado, por el bien del reino de Aragón. Y es que la escena es que no se la pueden ustedes creer, lo histriónica, lo exagerada que es y lo poco creíble. Es que es tan histriónica, porque el histrionismo no solo se da en las artes escénicas, no solo se da en el teatro y en el cine, también se da también en la literatura. Es que está tan extrema, tan exagerada, que es que te provoca risa y que no te la puedes tomar en serio. Y luego no hablemos de la siguiente escena, que es aún peor, porque luego vemos que uno de los villanos, Ferrit de Lizana, le saca o sea, hace que el abad le confiese, o sea, un abad traicionando el secreto de confesión. ¿Saben lo grave que es eso? Eso es mucho más grave que todo lo que ha confesado Ramiro II. Si el Papa se entera, o un superior del abad se entera de que este hombre ha traicionado el secreto de confesión, lo mínimo que se juega es la excomunión. Vean lo curioso del asunto, ciertamente. O sea, el abad va y le cuenta al primero que pasa por ahí que era el rey, que bueno, lo que le ha confesado al rey, que él no sabía que era el rey, claro. Pero lo que sí que el abad está firme es en decirle que no está dispuesto a retractarse, que creo que le ha aconsejado bien y que ciertamente el rey está tan torturado con su conciencia que va a cumplir lo que promete ciertamente. Es decir, va a abdicar y va a ceder el trono a otra persona. Y encima va a repudiar a su esposa, porque es que Ramiro II, no lo he dicho, está casado con la hija del duque de Poitiers. En este caso una francesa llamada Inés, que encima le quiere. Es una francesa rubia, guapísima, que le adora encima. Y luego va y le suelta ahí con la delicadeza, el tacto y la diplomacia. ¡Hemos pecado! Nuestro matrimonio se ha de disolver, estamos en el infierno. No, es que ya saben que me río, pero es que por la situación que es, imagínense, es que te lo lees y es que es una escena lacrimógena que es que de una muy poco creíble y desde luego la psicología de los personajes es muy pobre, hay que reconocer que es que no te lo crees ciertamente.
Lo que más o menos consigue salvar el matrimonio es que la propia reina le confiesa que está embarazada. Y como no quieren que la hija pase a ser una bastarda y bueno, y dejar al trono como está, lo que hacen es esto, seguir unos añitos más y el rey se dedica a ver a que nazca su hija, que va a llamarse Doña Petronila, y sí, eso es verdaderamente cierto, y se dedica a proseguir con la construcción de una iglesia en la que él va al final a profesar como monje, porque su plan es ese, volver otra vez al régimen monacal. O sea, que va a estar, o sea, esto más o menos hace creer a los nobles que al final se ha rajado, que se ha echado un farol y que no tiene pensado abdicar, pero luego resulta que cuando la reina tiene cuando la princesita, o sea, Petronila tiene 2 años, va y les dice, mira, yo ya he cumplido, ya os he dado un heredero, juradla como reina, y luego ocurre algo extraordinario, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo debo reconocer que Ferrit de Lizana es una persona muy madura, de unos 50 o 60 años, que yo debo reconocer que pensaba que era más miserable y más malvado de lo que era, pero a mí me parece que en este caso es un personaje íntegro y valiente. La sublevación contra el rey es justa, o sea, que tiene derechos para sublevarse contra el rey, porque lo que plantea, vamos a ver, desde el punto de vista del siglo XXI nos parecerá una locura. Nos va a decir, ¿por qué una reina no tiene derecho a gobernar? ¿Por qué no puede hacerlo también como un rey? Pero hay que reconocer las circunstancias. Primero, Aragón tiene muchos enemigos. Tiene a los musulmanes, tiene a los navarros, tiene unas intrigas geopolíticas que ya las hubiera querido George R. Martin en su canción de Hielo y Fuego, o sea, su juego de tronos. Ya lo hubiera querido él, ciertamente, estas intrigas geopolíticas. Y luego tiene a Navarra que presiona desde el norte y luego a Castilla que presiona por el oeste. De hecho, Castilla tiene Zaragoza y tiene un monarca muy capaz, como es Alfonso VII, un hueso muy duro de roer. Quizás el monarca más poderoso de la península ibérica, más poderoso que el conde de Barcelona en este momento. Es el monarca más poderoso, ciertamente. Es verdad que todavía está el peligro almorávide, porque ya están ahí los almorávides, pero creo que más o menos este rey va a poder contenerlos y va incluso a poder ampliar un poquito más la conquista. No les voy a decir tampoco mucho de Alfonso VII porque no toca. Pues lo que le hace comprender es esto. Mira, es verdad que hay una persona, el arzobispo, que le dice, mira, vamos a jugar a la princesa, a la doña Petronila, que este deje el trono y así vamos a hacer nosotros de ella lo que quieran. Eso hubiera sido lo sensato, eso hubiera sido lo lógico, eso es lo que yo creo que el villano habría hecho. Pero ¿qué hace Ferrit de Lizana? Lo que hace Ferrit de Lizana, que yo creo que encarna las posiciones del tradicionalismo carlista, lo que hace Ferrit de Lizana es esto, es decirle, no, mira, hay unos fueros, hay unas leyes, no podemos dejar Aragón en una situación tan peligrosa, usted no puede abdicar. O tenga otro hijo o espera que su hija crezca y la case con otro. Lo que pide es razonable, es sensato, se porta como el bueno de la novela. De verdad, yo creo que a mí es que podrá llamarle traidor y todo lo que quieras. Es verdad que luego los métodos que emplea Ferrit de Lizana no son lícitos, pero pero tiene una altura moral, un patriotismo y una integridad admirables, Ferri de Lizana. Yo vuelvo a repetir que se equivoca, encerrando al rey y luego cogiendo a la niña como rehén. Pero yo vuelvo a repetir que lo hace por el reino, no lo hace por él. O sea, que a él le venía mejor lo otro, lo que aconsejaba el arzobispo de Zaragoza. Y no solo eso, tiene una integridad tan grande que es capaz de convencer a los otros conjurados de que le apoyen. Cuando lo más sensato era la opción que yo más o menos les decía, que dejar que gobierne la niña y nosotros ahí montamos un consejo. Quiero recordarles otra cosa. La dificultad del monarca cuando el monarca es menor de edad, porque más o menos esto genera inestabilidad y que ciertamente los nobles se subleven y impongan su autoridad. No es bueno una minoría de edad. Es necesario un rey con una edad madura y con una fuerte personalidad y que se imponga. Entonces, más o menos, hacen prisionero al rey Ramiro II. No les he dicho, pero la reina Inés tiene una dama de compañía aragonesa llamada Castana que está enamorada del almogávar, de Aznar. Y entonces llega Aznar para pedirle un favor al rey, no me acuerdo qué era, y entonces, sabiendo que está prisionero, gracias a Castana, pues matan a los guardias y liberan al rey y se echan al monte. Esta es la parte un poquito más aburrida, es lo que quería decirles.
la parte más aburrida y más pesada de la novela, porque es más discursiva, no pasa nada, asistimos a los lloriqueos y a la inconsciencia y a los extremados escrúpulos del rey Ramiro II, que es que a mí me parece que eso ahí se ha pasado se ha pasado a Antonio Cánovas del Castillo con el tema este de los excesivos escrúpulos de conciencia del rey, digámoslo. Lo que van a hacer es coger un caballo y más o menos intentar ir a la frontera a buscar ciertamente hombres para que les ayuden a plantar cara y a enfrentarse a los nobles. Deciden, pues más o menos, corren el peligro de adentrarse en tierra musulmana y ser asaltados por musulmanes. Yo creo que lo más interesante es la batalla y es cuando ya a partir de aquí la novela empieza a mejorar, porque en un momento esta novela es un poco floja, muy plana, muy simple, pero yo creo que esta novela no va a cometer el error, por ejemplo, de otra novela desastrosa que, a ver si se la puedo sacar a ustedes, que a mí me desagradó muchísimo esta. No sé si ustedes la verán, ciertamente, voy a ver si pueden, no creo que puedan leer el título, ¿no? No, no creo, pero voy a enseñarles porque vamos a hacer lo mismo, mira. Una novela desastrosa. Esta novela, Héctor Firamosca, fue escrita por el yerno de un escritor italiano llamado Alexandro Manzoni, que creo que lo tengo por aquí, a Los novios, sí, que tampoco es que me gustara mucho, pero es un... A ver, Los novios, aquí están Los novios. Miren, quiero recomendarles una cosa. Los novios, aquí están Los novios de Alessandro Manzoni, y yo quiero recomendar una cosa a mis suscriptores. Siempre a los de habla hispana, porque no sé si habrá gente de habla inglesa que algún día vea mis vídeos, no lo creo porque es muy complicado que haya gente de habla inglesa que conozca el español, pero si algún día usted quiere leer alguna obra en español, coja siempre esta editorial, Cátedra. Es muy económica, muy barata y tiene muy buenos prólogos y les ayudará a conocer al autor, la técnica literaria que emplea y lo que inspiró la obra. Quiero cátedra siempre. Ya hablaremos porque no será, supongo, que el último título de cátedra que tratemos en este canal, les quiero decir. Pues más o menos por fin aparece la primera ya escaramuza y la primera batalla entre Roldán, que quiero recordar que este Roldán es uno de los nobles compinchados. Este Roldán es descendiente del famoso Roldán, del ciclo carolingio, el que es derrotado en la batalla de Roncesvalles. Los franceses, que son muy de la grande, muy chauvinistas, hablan de una batalla contra los musulmanes y que los derrotaron estos a traición, después de derrotar a miles, cientos de miles, millones de musulmanes ahí. Pues no, la verdad es que fueron derrotados por unos vascos que encima les quitaron las posesiones y fue una cagada, seamos sinceros. La hazaña más grandiosa de Carlomagno no fue precisamente la campaña, aunque sí que les quitó algo a los musulmanes. Es el creador de la marca hispánica. Cataluña no existiría si no fuera por Carlomagno. Que lo asuman los catalanes, yo lo siento. Pues más o menos es la batalla y es cuando aparece la llegada de los famosos almogávares con su famoso grito. El famoso grito de los almogávares cuando entraban en la batalla es «Desperta ferro», o sea, despierta hierro. Despierta, y es espectacular su aparición, el sonido, cómo chocan las espadas con la roca. Eso está muy bien descrito por Antonio Cánovas del Castillo. Yo no les voy a contar cómo acaba la batalla, pero, hombre, salen triunfantes nuestros héroes, pero todavía quedan muchas cosas por contar. Y es entonces cuando llegan a Cataluña, en este caso a Barcelona, y es cuando a la frontera, bueno, vamos a decir a los territorios del conde de Barcelona. Y es cuando se encuentran con un extraño caballero llamado Manifer, que tiene una especie de trovador llamado Fiballé. Y es servido por dos musulmanes, un tal Yusuf y un tal Amaleo, o Samaleo. No me acuerdo del otro nombre del musulmán, pero... Y es entonces cuando el rey ahí más o menos hay una contienda entre Ramiro II y este Manifer, que se supone que es un súbdito de Ramón IV de Berenguer, conde de Barcelona. Este hombre va a dedicarse a decir,
Este rey Ramiro II, que es incapaz, que inútil. Mira, Ramón IV de Berenguer lo hubiera resuelto así. Por ejemplo, a este Berenguer de Castellet, que intentó falsear unos documentos para que se aumentase sus atribuciones. Pues mira, tenía tal autoridad que al final este tío acabó confesando que había falsificado los documentos. Y luego, cuando su maestro, este tal Guillem Ramón de Apifer, se le quiso plantar, pues más o menos al final lo acabó desterrando y acabó, o sea, más o menos contando lo gran señor que es Ramón IV de Berenguer. Por cierto, que este Ramón IV de Berenguer pertenece al Temple, o sea, era templario también. Aparte de conde de Barcelona, pertenecía al Temple. Y más o menos, hombre, no va a Jerusalén porque ciertamente lo que hace Ramón IV de Berenguer es tener su cruzada aquí en España. O sea, no tienes que irte a Jerusalén para tener tu propia cruzada, es lo que les quiero decir a mis suscriptores. Pues más o menos hay un momento en que Ramiro II le ha ocultado, por supuesto, la identidad a Manifer, que también esconde un secreto que no les vamos a decir. Esto más o menos se remonta a una tradición un poco escotiana, más escotiana que victor-hugoniana, se les quiero decir. Y es entonces cuando consiguen la ayuda de este Manifer y es cuando van entonces ahí a enfrentarse a los nobles. Y es cuando se van a desencadenar los acontecimientos que yo creo que van a hacer famoso esta famosa leyenda de la campana de Huesca. Envían más o menos a Pedro Fiballé, que luego resulta que es un maestro de armas, este Fiballé. O sea, es un heraldo, o sea, no le puedes tocar, es inviolable. Y este negocia con los nobles que como sospecha Aznar Garcés, que se vuelve a presentar a Castana, le llega a decir que los nobles van a rechazar y que al final no va a quedar otra que entrar ahí por la fuerza en Aragón para rescatar a Inés y a la niña. Y es entonces cuando llega el acontecimiento más despreciable del personaje principal, que para mí es lo peor de la novela. Peor que el flojo comienzo, peor que los excesivos escrúpulos religiosos del rey, peor que la mala psicología de los personajes. No, lo peor de toda la novela es la moralidad, el resentimiento, el odio y el maquiavelismo de Aznar Garcés. Para mí, el peor. Es que el personaje principal es lo peor que tiene esta novela, sin ninguna duda. Este hombre, como está, piensa que los nobles siempre van a ser un impedimento y un incordio para el rey. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Este hombre, ayudado por Pedro de Fiballé, obligando a Pedro de Fiballé, falsifican un documento presuntamente firmado por el rey, lo manipulan para exterminar a los nobles, ciertamente. Eso es lo que les quiero contar, lo inmoral que es. Y encima cogen a un pobre monje, lo tortura, le pega puñetazos, le arranca dientes, así, para que firme y ponga los nombres de los traidores. Ponga ahí los nombres de los traidores. Eso es lo que hace este señor. Y no voy a decirles cómo sigue la novela porque a mí no me ha desagradado, se lo vuelvo a repetir. Yo creo que a partir de la aparición de los almogávares y de la batalla contra Roldán, la novela es evidente que va de menos a más. Es una novela que a mí ciertamente me ha gustado mucho porque me ha recordado a dos obras clásicas muy interesantes. Una de ellas, La Odisea. Yo creo que ciertamente hay mucho de la Odisea. Yo creo que si usted compara esto con la eliminación de los pretendientes, no es muy descabellado. Y luego no sé si ustedes son unos cinéfagos o cinéfilos como un servidor. A mí me gustaría ver más cine aún del que veo. Pero yo ciertamente les puedo decir una cosa, y es que ciertamente yo recuerdo, bueno, hay una película llamada La tumba india, escrita por Fritz Lang, que trata sobre, bueno, un ingeniero alemán que va y se enamora, pues, de la esposa del rey que le ha contratado, bueno, del rajá que le ha contratado para que le haga un monumento y una tumba. Y al final, pues, como sabe que están enamorados, pues lo que decide este rajá es más o menos encerrarlos en una tumba como castigo, pero tiene que enfrentarse a las intrigas de su hermano. Y al final este hombre, que se llama Chandra, se vuelve bueno y acaba tomando una decisión que va a ser la que va a tomar el rey Ramiro II de Aragón en esta novela, ciertamente. Y a mí me ha gustado ciertamente. Yo creo que, si bien es verdad que el personaje de este detestable, el personaje
de Aznar Garcés, yo creo que ciertamente el final que, por ejemplo, Héctor Fiera Mosca da a sus personajes, yo se lo habría dado a él, pero yo creo que está muy bien, yo creo que tiene lo que promete, peleas, venganzas, tortura, amor verdadero. Yo creo que es una novela que tiene todo eso y yo creo que finaliza muy bien las tramas. Y a mí me ha gustado mucho cómo va cerrando la historia de cada personaje. Hay un personaje histórico que ciertamente compensa y no es el rey Ramiro II, que ciertamente compensa y que hace que la novela merezca enormemente la pena. Eso es lo que les quiero, es lo que se les desea contar ciertamente a mis suscriptores. Yo creo que el final, aparte del final que se da a todos los personajes, que me parece muy adecuado, a todos, incluso hasta el monje al que han torturado y le han pegado puñetazos para que hiciera la orden esta. Pero lo más interesante es, por ejemplo, la historia que nos cuenta al final de los almogávares y su desarrollo. Cómo los almogávares se van a convertir en la unidad de choque de los reyes de Aragón, cómo van a luchar contra los franceses, las campañas en Italia y ciertamente algo muy interesante. Hay una novela llamada Bizancio de Ramón J. Sender que cuenta más o menos la famosa hazaña. Va a contarles, aparte de esto de Berenguer Intenza, y no sé si conocen a ustedes a Roger de Lauria, que es un antiguo, es un monje, bueno, es un caballero alemán que fue expulsado del temple porque decían que metía la mano en la caja y al final se acaba convirtiendo en el líder de los almogávares. Este hombre pasa al Bósforo y ayuda a los bizantinos a luchar contra los turcos, teniendo éxitos espectaculares. Posiblemente los almogávares habrían salvado al imperio bizantino, pero la desconfianza y los recelos de Andrónico II condenaron y evitaron esto. Yo creo que ciertamente la historia de los almogávares inspiró un clásico de la caballería española como es el Tirán Leblanc de Joan Martorell. Yo creo que lo inspiró. Si quieren ustedes saber un poco más de los templarios, les animo a leer por ejemplo, a Desclot, a Montaner, a Moncada y a Rocafort, que son los mayores especialistas que trataron la crónica. Por ejemplo, el autor de esta crónica mozárabe es hostil a los almogávares y se nota por el trato que da a Aznar Garcés en esta novela. Yo creo que ciertamente es una novela que me ha satisfecho. Yo creo que ciertamente y para terminar, quiero decirles una cosa. Que esta novela ciertamente, yo creo que lo que pretendía era hacer una especie de alegoría política, en la que, por ejemplo, la posición del rey Ramiro II el rey Ramiro II fuera y de la reina y de Petronila fuera la posición de Isabel II, y en cambio la posición de Ferri de Lizana y de los nobles fuera la de ciertamente lo de los carlistas, ciertamente. Yo creo que aquí hay una alegoría y una enseñanza política que nos quiere enseñar y quiere mostrar la prevalencia, o sea, que para Cánovas del Castillo es mucho mejor la monarquía liberal que la carlista. Y yo creo que aquí comete un error. Yo creo que le sale un antagonista que es Ferri de Lizana muy superior al héroe principal de esta novela. Y yo vuelvo a decirles una cosa. Yo siento simpatía por el carlismo y el tradicionalismo. Tenga en cuenta que Juan Manuel de Prada tiene una ideología tradicionalista, igual que mi don Miguel Ayuso y los Gambra, que yo le recomiendo. Yo creo que lo que me acabó haciendo sentir simpatía por el carlismo fue ciertamente lo que me hizo sentir simpatía por el carlismo fue que en un examen, cuando yo estaba en tercero de carrera, la asignatura de España contemporánea no se me dio bien, o sea, estuve a punto de sacar aprobado, pero hubo una pregunta que me salvó, la de los carlistas. Saqué un 9 y yo creo que sin querer, Pedro Carasa, digo, mi maestro, que es mi maestro que el profesor me hizo carlista sin él quererlo, porque él seguía la tendencia contraria, él era republicano y de izquierdas. Y prácticamente al darme ese 9 me hizo carlista él. Me hizo carlista, me dijo que mi visión de la historia era anticuada y obsoleta, es posible que tenga razón, pero yo estoy encantado con la visión histórica que tengo. Nada más, yo ciertamente a esta novela le voy a dar un 3/5, creo que merece leerse, a pesar del gran error de Cánovas. Yo creo que ciertamente no hubiera sido malo el triunfo de la causa carlista para que España siguiera siendo católica, y ciertamente hay algunos que abogan por eso, por ciertamente la vuelta de los fueros y del trono y del altar. No sé qué pensarán mis suscriptores, eso se lo dejo en la tablilla de comentarios.
quiero decirles que ciertamente, no sé cuál será mi siguiente crítica, no sé si será esta, Odisea 2001, aquí la tenemos, si puede ser, si será esta o esta, uy, perdón, Trumpi, lo siento, o será esta al salir del infierno, o también tengo mucho interés en escribir esta reseña. Es de un escritor rumano muy interesante llamado Robert Laszlo Kemita. Este libro quería regalárselo a una persona, pero creo que no voy a poder porque mi hermana no va a recuperar las tarjetas de crédito a tiempo, pero me encantaría este libro, conseguir un ejemplar para regalárselo a otra persona. Y ciertamente ya les puedo decir una cosa, damas y mis queridos suscriptores, les puedo decir una cosa, y es que ciertamente he apalabrado con un amigo argentino, un usuario que he conocido en Instagram, hacer un vídeo sobre las crónicas de Narnia, sobre por qué fracasaron las crónicas de Narnia de Disney y el temor que siento por la adaptación de la Disney. Nada más, que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores y a las personas que vean este vídeo.